Arthur Walkington Pink. Junto al arroyo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5. 17. Elías es presentado aquí ante nosotros como un ejemplo de lo que puede lograrse mediante las oraciones fervientes de un hombre justo. Mi lector, fíjate bien en el adjetivo descriptivo, porque no es todo hombre, ni siquiera todo cristiano, el que obtiene respuestas definitivas a sus oraciones, ni mucho menos. Un hombre justo es aquel que está bien con Dios en un sentido práctico, aquel cuya conducta es agradable a sus ojos, aquel que mantiene sus vestiduras sin mancha del mundo, quien está separado del mal religioso, porque no hay mal en la tierra que sea tan deshonroso y desagradable para Dios como el mal religioso. Ver Lucas 10. 12 al 15, Apocalipsis 11. 8. Tal persona tiene el oído del cielo, porque no hay barrera moral entre su alma y un Dios que odia el pecado. Todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera a Juan 3. 22. Él oró fervientemente para que no lloviera. Qué terrible petición para presentar ante la majestad en lo alto. Qué privación y sufrimiento incalculables implicaría el otorgamiento de tal petición. La hermosa tierra de Palestina se convertiría en un desierto árido y estéril, y sus habitantes serían asolados por una hambruna prolongada con todos sus horrores concomitantes. ¿Era entonces este profeta un estoico frío e insensible, desprovisto de afecto natural? No, en verdad, el Espíritu Santo se ha encargado de decirnos en este mismo versículo que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y eso se menciona inmediatamente antes del relato de su temible petición. ¿Y qué significa esa descripción en tal contexto? Pues esto, que aunque Elías estaba dotado de tierna sensibilidad y cálido respeto por sus semejantes, sin embargo, en sus oraciones se elevaba por encima de todo sentimentalismo carnal. ¿Por qué oró Elías para que no lloviera? No porque fuera inmune al sufrimiento humano, no porque se deleitara diabólicamente en presenciar la miseria de sus vecinos, sino porque ponía la gloria de Dios por encima de todo lo demás, incluso por encima de sus propios sentimientos naturales. Recordemos lo que se ha señalado antes en relación con las condiciones espirituales que prevalecían en Israel en ese momento. No solo ya no había ningún reconocimiento público de Dios a lo largo y ancho de la tierra, sino que por todos lados él era abiertamente insultado y desafiado por los adoradores de Baal. Cada día la marea del mal subía más y más, hasta que ahora había barrido prácticamente todo lo que se encontraba a su paso. Y Elías estaba muy celoso de Jehová Dios de los ejércitos, Primero de Reyes 19. 10, y anhelaba ver su gran nombre vindicado y su pueblo descarriado restaurado. Así que fue la gloria de Dios y el verdadero amor por Israel lo que impulsó su petición. He aquí, entonces, la marca sobresaliente de un hombre justo cuyas oraciones prevalecen ante Dios, aunque es de tierna sensibilidad, sin embargo, pone el honor del Señor por encima de toda otra consideración. Y Dios ha prometido honraré a los que me honran. Primera a Samuel 2. 30. Ay, cuán frecuentemente se cumplen estas palabras en nuestro caso: pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4. 3. Pedimos mal cuando nos dominan los sentimientos naturales, cuando nos mueven motivos carnales, cuando nos mueven consideraciones egoístas. Pero cuán diferente fue con Elías. Él se sintió profundamente conmovido por las horribles indignidades sufridas contra su maestro y anhelaba verlo nuevamente en el lugar que le correspondía en Israel. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El profeta no falló en su objetivo. Dios nunca se niega a actuar cuando la fe se dirige a él en el terreno de su propia gloria, y claramente fue sobre ese terreno que Elías le había suplicado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4. 16. Fue allí, en ese bendito trono, donde Elías obtuvo la fuerza que tan seguramente necesitaba en ese momento.
No solo se le exigió que mantuviera sus propias faldas limpias del mal que lo rodeaba, sino que también se le pidió que ejerciera una santa influencia sobre los demás, actuando en nombre de Dios en una época degenerada, y que hiciera un esfuerzo serio para llevar al pueblo de regreso al Dios de sus padres. Cuán esencial era, entonces, que habitara mucho en el lugar secreto del Altísimo, para que obtuviera de él esa gracia que solo podía capacitarlo para su difícil y peligrosa empresa, solo así podría librarse él mismo del mal, y solo así podría esperar ser un instrumento para liberar a otros. Equipado así para el conflicto, entró en su camino de servicio dotado de poder divino. Consciente de la aprobación del Señor, seguro de la respuesta a su petición, consciente de que el Todopoderoso estaba con él, Elías se enfrentó valientemente al malvado Acab y anunció el juicio divino sobre su reino. Pero detengámonos un momento para que este hecho de peso penetre en nuestras mentes, pues nos explica el coraje más que humano que han demostrado los siervos de Dios en todas las épocas. ¿Qué fue lo que hizo que Moisés fuera tan valiente delante de Faraón? ¿Qué fue lo que permitió al joven David salir y enfrentarse al poderoso Goliat? ¿Qué fue lo que dio a Pablo tanta fuerza para testificar como lo hizo ante Agripa? ¿De dónde obtuvo Lutero tal resolución para continuar su misión? En cada caso la respuesta es la misma. ¿La fuerza sobrenatural se obtuvo de una fuente sobrenatural? Solo así podemos recibir energía para luchar con los principados y potestades del mal. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aún los muchachos se cansarán y se fatigarán, y los jóvenes caerán por completo, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40. 29 al 31. Pero, ¿dónde había aprendido Elías esta lección tan importante? No en ningún seminario o escuela de formación bíblica, porque si lo sabía en aquel tiempo eran como los de nuestro propio tiempo degenerado, en manos de los enemigos del Señor. Tampoco las escuelas de la ortodoxia pueden impartir tales secretos, ni siquiera los hombres piadosos pueden enseñarse a sí mismos esta lección, mucho menos pueden impartirla a otros. Mi lector, como si fuera a las espaldas del desierto. Éxodo 3. 1. Donde el Señor se le apareció a Moisés y le encargó que lo hiciera. Así fue en la soledad de Galaad donde Elías había tenido comunión con Jehová y había sido entrenado por él para sus arduos deberes, allí había esperado en el Señor, y allí había obtenido fuerza para su tarea. Nadie sino el Dios viviente puede decir eficazmente a su siervo, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41. 10. Así, concedida la conciencia de la presencia del Señor, su siervo sale, confiado como un león, sin temer a nadie, mantenido en perfecta calma en medio de las circunstancias más difíciles. Fue con ese espíritu que el Tisbita confrontó a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Pero, cuán poco sabía ese monarca apóstata de los ejercicios secretos del alma del profeta antes de que se presentara a hablar con su conciencia. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto es muy sorprendente y bendito. El profeta habló con la mayor seguridad y autoridad, porque estaba entregando el mensaje de Dios, el siervo identificándose con su maestro. Tal debe ser siempre la conducta del ministro de Cristo: lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y Juan 3. 11. Y vino a él palabra de Jehová. Primero de Reyes 17. 2. ¡Qué bendición! Sin embargo, es poco probable que percibamos esto a menos que lo consideremos a la luz de lo anterior. Del versículo anterior aprendemos que Elías había cumplido fielmente su misión, y aquí encontramos al Señor hablando nuevamente a su siervo. Por lo tanto, consideramos esto último como una recompensa misericordiosa por lo primero. Esta es siempre la manera de ser del Señor, deleitándose en comunicarse con aquellos que se deleitan en hacer su voluntad. Es una línea de estudio provechosa rastrear esta expresión a lo largo de las Escrituras.
Dios no concede nuevas revelaciones hasta que haya habido un cumplimiento de las ya recibidas. Podemos ver un caso de esto en la vida temprana de Abraham. El Señor había dicho a Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12. 1. Pero en lugar de eso, solo fue a mitad de camino y se estableció en Harán. 11. 31. Y no fue hasta que salió de allí y obedeció completamente que el Señor se le apareció nuevamente. Génesis 12. 4 al 7. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit. Primero de Reyes 17. 2 al 3. Aquí se ejemplifica una verdad práctica importante. Dios guía a sus siervos paso a paso. Es necesario, porque el camino que están llamados a recorrer es el de la fe, y la fe se opone tanto a la vista como a la independencia. No es el camino del Señor revelarnos todo el camino que debemos recorrer, más bien, Él restringe su luz a un paso a la vez, para que podamos mantenernos en continua dependencia de Él. Esta es una lección sumamente saludable, pero es una que la carne está lejos de disfrutar, especialmente en aquellos que son naturalmente enérgicos y celosos. Antes de salir de Galaad hacia Samaria para entregar su mensaje solemne, el profeta sin duda se preguntaría qué debería hacer tan pronto como lo entregara. Pero eso no era asunto suyo, él debía obedecer la orden divina y dejar que Dios le hiciera saber lo que debía hacer a continuación. Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios 3. 5 al 6. Mi lector, si Elías se hubiera apoyado en su propia prudencia, podemos estar seguros de que esconderse junto al arroyo de Kerit es el último camino que habría elegido. Si hubiera seguido sus instintos, sí, si hubiera hecho lo que consideraba más glorificante para Dios, ¿no se habría embarcado en una gira de predicación por los pueblos y aldeas de Samaria? ¿No habría sentido que era su deber ineludible hacer todo lo que estuviera a su alcance para despertar la conciencia adormecida del público, de modo que sus súbditos, horrorizados por la idolatría prevaleciente, presionaran a Acab para que la detuviera? Sin embargo, eso era precisamente lo que Dios no quería que hiciera. ¿Qué valor tienen entonces el razonamiento o las inclinaciones naturales en conexión con las cosas divinas? Nada. Y vino a él la palabra del Señor. Nótese que no se dice, la voluntad del Señor le fue revelada o la mente de Dios le fue dada a conocer. Queremos enfatizar particularmente este detalle, porque es un punto sobre el cual hay no poca confusión hoy en día. Hay muchos que se confunden a sí mismos y a los demás con un montón de charlas piadosas sobre obtener la mente del Señor o descubrir la voluntad de Dios para ellos, lo cual cuando se analiza cuidadosamente no es nada más que una vaga incertidumbre o un impulso personal. La mente o voluntad de Dios, mi lector, se da a conocer en su palabra, y Él nunca quiere nada para nosotros que en el más mínimo grado choque con esa regla celestial. Cambiando el énfasis, nótese que la palabra del Señor vino a él, no había necesidad de que él fuera a buscarla. Véase Deuteronomio 30. 11 al 14. ¿Y qué palabra fue la que le llegó a Elías? Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Primero de Reyes 17. 3. En verdad, los pensamientos y los caminos de Dios son completamente diferentes de los nuestros. Sí, y solo Él puede hacernos saber. Salmos 103. 7. Lo mismo a nosotros. Es casi divertido ver cómo los comentaristas se han desviado completamente del tema aquí, ya que casi todos ellos explican que el mandato del Señor fue dado con el propósito de brindar protección a su siervo. A medida que continuaba la sequía mortífera, la perturbación de Acab aumentaba cada vez más, y al recordar las palabras del profeta de que no habría ni rocío ni lluvia sino según su palabra, su ira contra él no conocía límites. Entonces, a Elías se le debía proporcionar un refugio si se quería salvar su vida. Sin embargo, Acab no intentó matarlo cuando se encontraron nuevamente. Primero de Reyes 18. 17 al 20. Si se respondiera, eso fue porque la mano restrictiva de Dios estaba sobre el rey, responderemos, de acuerdo, pero,
¿No fue Dios capaz de contenerlo durante todo el intervalo? No, la razón de la orden del Señor a su siervo debe buscarse en otra parte, y seguramente no está lejos de determinarse. Una vez que se reconoce que después de los dones de su palabra y del Espíritu Santo, para aplicarlos, los dones más valiosos que Él concede a cualquier pueblo es el envío de sus propios siervos calificados entre ellos, y que la mayor calamidad posible que puede sobrevenir a cualquier país es que Dios retire a aquellos a quienes Él designa para ministrar al alma, y no debe quedar ninguna incertidumbre. La sequía en el reino de Acab fue un azote divino y en consonancia con ello, el Señor ordenó a su profeta, vete de aquí. La remoción de los ministros de su verdad es una señal segura del desagrado de Dios, una muestra de que Él está tratando en juicio con un pueblo que lo ha provocado a ira. Cabe señalar que la palabra hebrea para esconderse, primero de Reyes 17. 3, es completamente diferente de la que se encuentra en Josué 6. 17 al 25, Rahab esconde a los espías, y en Primero de Reyes 18. 4, 13, la palabra usada en relación con Elías bien podría traducirse como vuélvete al oriente y apártate, como en Génesis 31. 49. En la antigüedad, el salmista había preguntado, oh Dios, ¿por qué nos has desechado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? ¿Y qué fue lo que le hizo hacer esta pregunta lastimera? ¿Qué había sucedido para que se diera cuenta de que la ira de Dios ardía contra Israel? Esto, han echado fuego en tu santuario. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos nuestras señales, no hay más profeta. La eliminación de los medios públicos de gracia fue la señal segura del desagrado divino. Mi lector, por poco que se pueda comprender en nuestros días, no hay prueba más segura y solemne de que Dios está ocultando su rostro de un pueblo o nación que el hecho de privarlos de la inestimable bendición de quienes fielmente les ministran su santa palabra, porque en la medida en que las misericordias celestiales superan a las terrenales, tanto más terribles son las calamidades espirituales que las materiales. Por medio de Moisés, el Señor declaró, goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razón, como la llovizna sobre la hierba tierna, y como las gotas sobre la hierba. Deuteronomio 32. 2. Y ahora todo rocío y lluvia debían ser retirados de la tierra de Acab, no solo literalmente, sino también espiritualmente. Aquellos que ministraban su palabra fueron removidos de la escena de la acción pública, Primero de Reyes 18. 4. Si se necesita más prueba de la bíblica interpretación de Primero de Reyes 17. 3. Remitimos al lector a, y aunque Jehová os diere pan de angustia y agua de aflicción, no volverán a ser quitados tus maestros, sino que tus ojos verán a tus maestros. Isaías 30. 20. ¿Qué podría ser más claro que eso? Que el Señor quitara a sus maestros a un rincón era la pérdida más dolorosa que su pueblo podía sufrir, pues aquí les dice que su ira será templada con misericordia, que aunque Él les dio el pan de adversidad y el agua de aflicción, no los privaría más de aquellos que ministraban a sus almas. Finalmente, queremos recordar al lector la declaración de Cristo de que había gran hambre en la tierra en el tiempo de Elías, Lucas 4. 25, y relacionarla con lo mismo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, y desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Amos 8. 11 al 12. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Primero de Reyes 17. 2 al 3. Como hemos señalado, no fue simplemente para proporcionarle a Elías un refugio seguro, para proteger a su siervo de la ira de Acab y Jezabel, que Jehová ordenó al profeta de esa manera, sino para significar su profundo desagrado contra su pueblo apóstata. El retiro del profeta de la escena de la acción pública fue un juicio adicional sobre la nación. No podemos dejar de señalar esa trágica analogía que ahora prevalece más o menos en la cristiandad. Durante las últimas 2 o 3 décadas, Dios ha quitado a algunos siervos eminentes y fieles suyos por la mano de la muerte,
Y no solo no los ha reemplazado levantando a otros en su lugar, sino que un número cada vez mayor de los que todavía quedan están siendo enviados a la reclusión por él. Fue tanto para la gloria de Dios como para el propio bien del profeta que el Señor le ordenó: apártate de aquí. Escóndete. Fue un llamado a la separación. Acab era un apóstata, y su consorte era una pagana. La idolatría abundaba por todas partes. Jehová fue deshonrado públicamente. El hombre de Dios no podía simpatizar ni tener comunión con una situación tan horrible. El aislamiento del mal es absolutamente esencial si queremos guardarnos sin mancha del mundo. Santiago 1. 27. No solo separación de la maldad secular sino también de la corrupción religiosa. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5. 11. Ha sido la exigencia de Dios en toda dispensación. Elías se mantuvo como testigo fiel del Señor en un día en que la nación se apartaba de él, y habiendo entregado su testimonio al líder responsable, el profeta ahora debía retirarse. Dar la espalda a todo lo que deshonra a Dios es un deber esencial. Pero, ¿a dónde debía ir Elías? Anteriormente había habitado en la presencia del Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, podía decir al pronunciar sentencia de juicio contra Acab, y aún debía morar en el lugar secreto del Altísimo. El profeta no fue dejado a su propia voluntad o elección, sino que fue dirigido a un lugar designado por Dios mismo, fuera del campamento, lejos de la presencia de Dios. Todo el sistema religioso, el Israel degenerado debía conocerlo solo como testigo contra sí mismo, no debía tener lugar ni participar ni en la vida social ni religiosa de la nación. Debía volverse hacia el oriente, el lugar de donde surge la luz de la mañana, porque aquellos que se rigen por los preceptos divinos no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Juan 8. 12. Junto al arroyo Kerit, que está frente al Jordán. El Jordán marcaba los límites mismos de la tierra. Típicamente hablaba de muerte, y la muerte espiritual ahora descansaba sobre Israel. Pero, ¿qué mensaje de esperanza y consuelo contenía el Jordán para quien andaba con el Señor? Cuán bien calculado estaba para hablar al corazón de alguien cuya fe se encontraba en una condición saludable. ¿No fue en este mismo lugar donde Jehová se había mostrado fuerte a favor de su pueblo en los días de Josué? ¿No fue el Jordán el mismo escenario que había presenciado el poder milagroso de Dios cuando Israel dejó atrás el desierto? Fue allí donde el Señor le había dicho a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué 3. 7. Fue allí donde el Dios viviente, versículo 10, hizo que las aguas se detuvieran en un montón. Versículo 13. De modo que todos los israelitas pasaron en seco. Versículo 17. Tales son las cosas que debían llenar, y sin duda lo hicieron, la mente del tisbita cuando su maestro le ordenó que fuera a ese mismo lugar. Si su fe estaba en ejercicio, su corazón estaría en perfecta paz, sabiendo que un Dios que obra milagros no le fallaría allí. También fue por el bien personal del profeta que el Señor ahora le ordenó: escóndete. Estaba en peligro por otro lado que la furia de Acab. El éxito de sus súplicas podría resultar una trampa, tendería a llenar su corazón de orgullo, e incluso a endurecerlo contra la calamidad que entonces asolaba la tierra. Anteriormente había estado ocupado en oración secreta, y luego por un breve momento había presenciado una buena confesión ante el rey. El futuro le reservaba un servicio aún más honorable, pues llegaría el día en que daría testimonio de Dios no solo en presencia de Acab, sino que incomodaría y derrotaría por completo a las huestes reunidas de Baal y, al menos en cierta medida, haría que la nación errante volviera al Dios de sus padres. Pero el tiempo para eso no estaba maduro, ni tampoco lo estaba Elías mismo. El profeta necesitaba más entrenamiento en secreto si quería estar personalmente capacitado para hablar de nuevo en nombre de Dios en público. Mi lector, el hombre que el Señor usa tiene que ser mantenido humilde, tiene que experimentar una disciplina severa, si la carne ha de ser debidamente mortificada. El profeta debe pasar 3 años más en reclusión. ¡Qué humillante! ¡Ay!
Qué poco se puede confiar en el hombre, qué poco es capaz de soportar que se lo coloque en el lugar de honor, con qué rapidez el yo sale a la superficie, y el instrumento está dispuesto a creer que es algo más que un instrumento, qué tristemente fácil es convertir el mismo servicio que Dios nos confía en un pedestal en el que mostrarnos, pero Dios no compartirá su gloria con nadie, y por eso oculta a quienes puedan verse tentados a tomar algo de ella para sí mismos. Solo retirándonos de la vista pública y estando a solas con Dios podemos aprender nuestra propia nada. Vemos esta importante lección claramente expuesta en el trato de Cristo con sus amados apóstoles. En una ocasión, ellos regresaron a él llenos de éxito y llenos de sí mismos, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Marcos 6:30. Muy instructiva es su tranquila respuesta, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Versículo 31. Este sigue siendo su bondadoso remedio para cualquiera de sus siervos que se envanezcan de su propia importancia, y se imaginen que su causa en la tierra sufriría una pérdida severa, si fueran removidos de ella. Dios dice a menudo a sus siervos, vete de aquí. Escóndete, a veces es por la frustración de sus esperanzas ministeriales, a veces por un lecho de aflicción o por un severo desgracia, que el propósito divino se cumple. Feliz el que puede decir entonces desde su corazón, hágase la voluntad del Señor. Todo siervo que Dios se digna a usar debe pasar por la experiencia de prueba de Kerit antes de estar listo para el triunfo del Carmelo. Este es un principio inmutable en los caminos de Dios. José sufrió las indignidades tanto del foso como de la prisión antes de que llegara a ser gobernador de todo Egipto, segundo solo después del rey mismo. Moisés pasó una tercera parte de su larga vida en la parte trasera del desierto antes de que Jehová le diera el honor de sacar a su pueblo de la casa de servidumbre. David tuvo que aprender la suficiencia del poder de Dios en la granja antes de salir y matar a Goliat a la vista de los ejércitos reunidos de Israel y los filisteos. Así fue también con el siervo perfecto, 30 años de reclusión y silencio antes de comenzar su breve ministerio público. Así también con el jefe de sus embajadores, una temporada en las soledades de Arabia fue su aprendizaje antes de convertirse en el apóstol de los gentiles. Pero, no hay todavía otro ángulo desde el cual podemos contemplar esta orden aparentemente extraña, vete de aquí. Escóndete, ¿no fue una prueba muy real y severa de la sumisión del profeta a la voluntad divina? Severa, decimos, porque para un hombre robusto esta petición era mucho más exigente que su comparecencia ante Acab. Uno con un celo a una persona de temperamento apacible le resultaría mucho más difícil pasar 3 años en reclusión inactiva que dedicarse al servicio público. Este escritor puede testificar por su larga y dolorosa experiencia que ser llevado a un rincón, Isaías 30:20, es una prueba mucho más severa que hablar ante grandes congregaciones todas las noches mes tras mes. En el caso de Elías, esta lección es obvia, él debe aprender a rendir personalmente obediencia implícita al Señor antes de estar calificado para dar órdenes a otros en su nombre. Ahora, examinemos más de cerca el lugar particular que Dios eligió para que su siervo morara próximamente, junto al arroyo de Kerit. Era un arroyo y no un río, un arroyo que podía secarse en cualquier momento. Es raro que Dios coloque a sus siervos, o incluso a su pueblo, en medio del lujo y la abundancia. Estar harto de las cosas de este mundo significa con demasiada frecuencia alejar los afectos del dador mismo. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Dios requiere nuestros corazones, y muy a menudo esto se pone a prueba. La forma en que se soportan las pérdidas temporales generalmente pone de manifiesto la diferencia entre el verdadero cristiano y el mundano. Este último se ve totalmente abatido por los reveses financieros y con frecuencia se suicida. ¿Por qué? Porque lo ha perdido todo y no le queda nada por lo que vivir. En contraste, el creyente genuino puede estar severamente sacudido y por un tiempo profundamente deprimido, pero recuperará su equilibrio y dirá, Dios sigue siendo mi porción y nada me faltará. En lugar de un río, Dios a menudo nos da un arroyo, que puede estar corriendo hoy y secarse mañana.
¿Por qué? Para enseñarnos a no descansar en nuestras bendiciones, sino en el bendecido mismo. Sin embargo, no es en este mismo punto que tan a menudo fallamos, cuando nuestros corazones están mucho más ocupados con los dones que con el dador. ¿No es esta la razón por la que el Señor no nos confía un río? Porque inconscientemente ocuparía su lugar en nuestros corazones. Jesurún engordó, y dio coces, engordaste, te cubriste de gordura, luego abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció a la roca de su salvación. Deuteronomio 32. 15. Y la misma tendencia malvada existe dentro de nosotros. A veces sentimos que estamos siendo tratados con dureza porque Dios nos da un arroyo en lugar de un río, pero esto se debe a que conocemos tan poco nuestro propio corazón. Dios ama demasiado a los suyos como para poner cuchillos peligrosos en manos de infantes. ¿Y cómo iba a subsistir el profeta en semejante lugar? ¿De dónde iba a venir su alimento? Dios verá después de eso, Él proveerá para su sustento, y beberás del arroyo. Primero de Reyes 17. 4. Esto es lo que Dios se encargó de hacer. Cualquiera que sea el caso de Acab y sus idólatras, Elías no perecerá. En los peores momentos, Dios se mostrará fuerte a favor de los suyos. A quien muera de hambre, será alimentado, se le dará pan, y sus aguas serán seguras. Isaías 33. 16. Sin embargo, qué absurdo suena al sentido común ordenar a un hombre que se quede indefinidamente junto a un arroyo. Sí, pero fue Dios quien dio esta orden, y los mandatos divinos no deben discutirse, sino obedecerse. Por lo tanto, a Elías se le ordenó confiar en Dios contrariamente a la vista, a la razón, a todas las apariencias externas, descansar en el Señor mismo y esperarlo pacientemente. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Primero de Reyes 17. 4. Observen la palabra que hemos puesto en cursiva. El profeta podría haber preferido muchos otros escondites, pero debía ir a Kerit si quería recibir los suministros divinos. Mientras permaneciera allí, Dios se había comprometido a proveer para él. ¿Cuán importante es, entonces, la pregunta? ¿Estoy en el lugar que Dios me ha asignado, por su palabra o providencia? Si es así, Él con seguridad suplirá todas mis necesidades. Pero, si como el hijo menor, le doy la espalda y viajo a un país lejano, entonces, como aquel pródigo, ciertamente sufriré necesidad. ¿Cuántos siervos de Dios han trabajado en alguna esfera humilde o difícil y el rocío del Espíritu estaba sobre su alma y la bendición del cielo sobre su ministerio, cuando llegó una invitación de algún otro campo que parecía ofrecer un alcance más amplio, y un salario mayor? Y, cediendo a la tentación, el espíritu se entristeció y su utilidad en el reino de Dios llegó a su fin. El mismo principio se aplica con igual fuerza a la base del pueblo de Dios, deben estar en el camino. Génesis 24. 27, que Dios les ha señalado si han de recibir provisiones divinas. Hágase tu voluntad precede a danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cuántos cristianos profesantes hemos conocido personalmente que residieron en un pueblo donde Dios envió a uno de sus propios siervos calificados, que los alimentó con lo mejor del trigo y sus almas prosperaron? Luego llegó una oferta comercial tentadora de algún lugar distante, que mejoraría su posición en el mundo. La oferta es aceptada, su tienda es removida, solo para entrar en un desierto espiritual donde no había ministerio edificante disponible. En consecuencia, sus almas fueron hambrientas, su testimonio por Cristo arruinado, y sobrevino un periodo de recaídas infructuosas. Así como Israel tuvo que seguir la nube de antaño para obtener provisiones de maná, así debemos estar nosotros en el lugar de la disposición de Dios si queremos que nuestras almas sean regadas y nuestras vidas espirituales prosperen. Veamos ahora los instrumentos seleccionados por Dios para ministrar a las necesidades corporales de su siervo. He mandado a los cuervos que te alimenten. Aquí se sugieren varias líneas de pensamiento. Primero, veamos aquí tanto la alta soberanía como la supremacía absoluta de Dios, su soberanía en la elección hecha, su supremacía en su poder para hacerla buena. Él es una ley para sí mismo, todo lo que Jehová quiso, lo hizo, en los cielos y en la tierra,
en los mares y en todos los abismos. Salmo 135. 6. Él prohibió a su pueblo comer cuervos, clasificándolos entre los inmundos, sí, como una abominación para ellos. Levíticos 11. 15. Deuteronomio 14. 14. Sin embargo, él mismo hizo uso de ellos para llevar alimento a su siervo. Cuán diferentes son los caminos de Dios de los nuestros. Él empleó a la propia hija de Faraón para socorrer al infante Moisés y a Balaam para pronunciar una de sus profecías más notables. Él usó la quijada de un asno en la mano de Sansón para matar a los filisteos, y una honda y una piedra para vencer a su campeón. Yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Oh, que Dios es nuestro, las aves del cielo y los peces del mar, las bestias salvajes del campo, sí, los mismos vientos y las olas le obedecen. Sí, así dice el Señor, el que abre camino en el mar y sendero en las imperdibles aguas, el que hace salir carros y caballos, ejército y fuerza. He aquí que yo hago algo nuevo, ahora que saldrá a la luz, ¿no lo sabréis? Abriré un camino en el desierto, ríos en la soledad. Me honrarán las bestias del campo, los dragones y los búhos, sí, y también los cuervos, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para beber a mi pueblo. Isaías 43. 16 al 20. Así, el Señor hizo que las aves de rapiña, que vivían de carroña, alimentaran al profeta. Pero admiremos también aquí la sabiduría y el poder de Dios. La comida de Elías fue provista en parte de manera natural y en parte de manera sobrenatural. Había agua en el arroyo, así que pudo ir a buscarla fácilmente. Dios no obrará milagros para ahorrarle problemas a un hombre, o para que sea apático y perezoso, sin hacer ningún esfuerzo por procurarse su propio sustento. Pero no había comida en el desierto. ¿Cómo la conseguiría? Dios se la proveería de una manera milagrosa. He ordenado a los cuervos que te den de comer. Si se hubieran utilizado seres humanos para llevarle comida, podrían haber revelado su escondite. Si un perro o algún animal doméstico hubiera ido cada mañana y cada tarde, la gente podría haber visto este viaje regular de ida y vuelta, llevando comida, y por lo tanto haber sentido curiosidad e investigado al respecto. Pero los pájaros que vuelan con carne al desierto no despertarían ninguna sospecha, se concluiría que se la estaban llevando a sus crías. Vea, entonces, cuán cuidadoso es Dios con su pueblo, cuán juicioso en los arreglos que hace para ellos. Él sabe lo que pondría en peligro su seguridad y provee en consecuencia. Escóndete junto al arroyo de Kerit. Yo he ordenado a los cuervos que te den de comer allí. Ve inmediatamente, sin albergar ninguna duda, sin hacer ninguna vacilación. Por muy contrario que sea a sus instintos naturales, estas aves de rapiña obedecerán el mandato divino. Y esto no tiene por qué parecer lo más improbable. Dios mismo las creó, les dio su instinto peculiar, y sabe cómo dirigirlo y controlarlo. Tiene poder para suspenderlo o controlarlo, según su buen placer. La naturaleza es exactamente lo que Dios hizo, y depende completamente de él para su continuidad. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. En él y por él las aves y las bestias, así como el hombre, viven, se mueven y tienen su ser, y por lo tanto, él puede, cuando lo crea conveniente, suspender o alterar la ley que ha impuesto a cualquiera de sus criaturas. ¿Por qué se os ha de tener por cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Hechos 26. 8. Allí, en su humilde retiro, el profeta fue llamado a permanecer muchos días, pero no sin una preciosa promesa que le garantizaba su sustento. La provisión que necesitaba le fue divinamente asegurada. El Señor cuidaría de su siervo mientras estuviera oculto de la vista del público, y lo alimentaría diariamente con su poder obrador de milagros. Sin embargo, fue una verdadera prueba para la fe de Elías. ¿Quién había oído hablar de tales instrumentos, aves de rapiña que traían alimento en un tiempo de hambruna? ¿Se podía confiar en los cuervos? ¿No era mucho más probable que devoraran el alimento ellos mismos que llevárselo al profeta? Su confianza no debía estar en los pájaros, sino en la segura palabra de aquel que no puede mentir. Yo he mandado a los cuervos. Era el creador y no la criatura,
el Señor mismo y no los instrumentos en quienes debía fijarse el corazón de Elías. Qué bendición ser elevado por encima de las circunstancias y tener en la promesa infalible de Dios una prueba segura de su cuidado. Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Primero de Reyes 17. 3 al 4. Observe bien el orden aquí. Primero el mandato divino, y luego la preciosa promesa. Elías debe cumplir con el mandato divino si iba a ser alimentado sobrenaturalmente. Como tan a menudo señalamos en estas páginas, la mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Y no explica esto por qué muchos de nosotros no sacamos el bien de ellas, porque no cumplimos con sus estipulaciones. Dios no premiará ni la incredulidad ni la desobediencia. Por desgracia, somos nuestros peores enemigos y perdemos mucho por nuestra perversidad. Hemos demostrado que el arreglo hecho aquí por Dios exhibió su alta soberanía, su poder todo suficiente y su bendita sabiduría, como también exigía sumisión y fe del profeta. Ahora nos ocuparemos de la continuación. Fue, pues, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y se quedó junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Versículo 5. El mandato de Dios a Elías no solo supuso una verdadera prueba de su sumisión y fe, sino que también exigía severamente su humildad. Si el orgullo hubiera estado en ascenso, habría dicho, ¿por qué debo seguir semejante conducta? Sería jugar el papel de cobarde esconderme. No tengo miedo de Acab, así que no me aislaré. Mi lector, algunos de los mandamientos de Dios son bastante humillantes para la carne y sangre altivas. Puede que a sus discípulos no les haya parecido una política muy a seguir cuando Cristo les ordenó, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Mateo 10. 23. Sin embargo, tales eran sus órdenes, y debían ser obedecidas. ¿Y por qué un siervo suyo debería poner reparos a una orden como escóndete, cuando del Maestro mismo leemos que Jesús se escondió? Y Juan 8. 59. Él nos ha dejado un ejemplo en todas las cosas. Además, el cumplimiento del mandato divino sería una gran carga para el lado social de la naturaleza de Elías. Hay pocos que puedan soportar la soledad. Estar separados de sus semejantes sería, en efecto, una dura prueba para la mayoría de las personas. Los hombres inconversos no pueden vivir sin compañía. La sociabilidad de aquellos que piensan como ellos es necesaria para silenciar una conciencia inquieta y desterrar pensamientos problemáticos. Y es muy diferente con la gran mayoría, incluso de los cristianos profesantes. Por desgracia, la comunión con Dios que satisface el alma y deleita el corazón, morar en el lugar secreto del Altísimo, deleitarse en el Señor, es una experiencia con la que parecen estar poco familiarizados. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días tiene poco significado real para la mayoría de nosotros. Cuán diferente es la satisfacción, el gozo y la utilidad de Bunyan en prisión y de Madame Guyon en su confinamiento solitario. Elías puede estar separado de sus semejantes, pero no del Señor mismo. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Sin vacilar ni demorar el profeta cumplió con el mandato de Dios. Bendita su misión a la voluntad divina era esta, entregar el mensaje de Jehová al rey mismo, o depender de los cuervos. Estaba igualmente dispuesto. Por irrazonable que pareciera el precepto o por desagradable que fuera la perspectiva, el tisbita lo llevó a cabo con prontitud. Cuán diferente fue esto del profeta Jonás, que huyó de la palabra de Jehová, sí, y cuán diferente fue la secuela, el uno encarcelado durante 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, el otro, al final, llevado al cielo sin pasar por las puertas de la muerte. Incluso los siervos de Dios no son todos iguales, ni en fe, ni en obediencia ni en fecundidad. Que todos seamos tan prontos en nuestra obediencia a la palabra de Dios como lo fue Elías. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. El profeta no se demoró en cumplir con las instrucciones divinas ni dudó de que Dios supliría todas sus necesidades. Es una dicha poder obedecerle en circunstancias difíciles y confiar en él en la oscuridad. Pero,
¿Por qué no debemos depositar una confianza implícita en Dios y depender de su palabra de promesa? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Ha fallado alguna vez su palabra de promesa? Entonces no alberguemos ninguna sospecha incrédula sobre su cuidado futuro de nosotros. El cielo y la tierra pasarán, pero no así sus promesas. Los tratos de Dios con Elías han sido registrados para nuestra instrucción, que hablen en voz alta a nuestros corazones, reprendiendo nuestra perversa desconfianza y moviéndonos a clamar con fervor: Señor, aumentanos la fe. El Dios de Elías todavía vive, y no le falla a nadie que cuente con su fidelidad. Entonces él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Elías no solo predicó la palabra de Dios, sino que la practicó. Esta es la necesidad apremiante de nuestros tiempos. Se habla mucho, pero se camina muy poco según los preceptos divinos. Hay mucha actividad en el ámbito religioso, pero con demasiada frecuencia no está autorizada por los estatutos divinos y en numerosos casos es contraria a ellos. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1. 22, es el requisito infalible de aquel con quien tenemos que dar cuentas. Obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Primera a Juan 3. 7. Ay, ¿cuántos son engañados en este mismo punto? Parlotean sobre la justicia, pero no la practican. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7. 21. Y los cuervos le trajeron pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebió del arroyo. Primero de Reyes 17. 6. ¿Qué prueba fue esta de que fiel es el que prometió? Hebreos 10. 23. Toda la naturaleza cambiará su curso antes que una de sus promesas falle. Oh, qué consuelo hay aquí para los corazones confiados. Lo que Dios ha prometido, Él ciertamente lo cumplirá. Cuán inexcusable es nuestra incredulidad, cuán indeciblemente perversas nuestras dudas. Cuánta de nuestra desconfianza es consecuencia de que las promesas divinas no son suficientemente reales y definidas para nuestras mentes. ¿Meditamos como debemos en las promesas del Señor? Si lo conociéramos más plenamente. Job 22. 21. Si lo pusiéramos más claramente ante nuestro corazón. Salmo 16. 8. ¿No tendrían sus promesas mucho más peso y poder para nosotros? Mi Dios, pues, proveerá a todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4. 19. Es inútil preguntar, ¿cómo? El Señor tiene 10.000 maneras de hacer que su palabra sea buena. Es posible que algún lector de este mismo párrafo viva al día, sin tener dinero en abundancia ni provisiones, sí, sin saber de dónde vendrá la próxima comida. Pero si eres un hijo suyo, Dios no te fallará, y si tu confianza está en Él, no será defraudada. De una u otra manera el Señor proveerá. Temed al Señor, vosotros sus santos, porque nada les falta a los que le temen. Los leoncillos tienen necesidad y pasan hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34. 9 al 10. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida y ropa, os serán añadidas. Mateo 6. 33. Estas promesas se dirigen a nosotros, para animarnos a adherirnos a Dios y hacer su voluntad. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Si hubiera querido, el Señor podría haber alimentado a Elías por medio de ángeles en lugar de por medio de cuervos. Había entonces en Israel un hospitalario Abdías, que mantenía una mesa secreta en una cueva para 100 profetas de Dios. Primero de Reyes 18. 4. Además, había 7.000 israelitas fieles que no habían doblado la rodilla ante Baal, cualquiera de los cuales sin duda se habría considerado altamente honrado por haber sostenido a alguien tan eminente como Elías. Pero Dios prefirió hacer uso de las aves del cielo.
¿Por qué? No fue para dar tanto al tisbita como a nosotros una prueba señalada de su absoluto dominio sobre todas las criaturas, y por lo tanto de su dignidad para ser confiable en las mayores circunstancias, y lo que es más sorprendente es que Elías estaba mejor alimentado que los profetas que eran sostenidos por Abdías, pues ellos solo tenían pan y agua. 18. 4. Mientras que Elías tenía también carne. Aunque Dios no puede emplear cuervos literales para ministrar a sus siervos y pueblo necesitados hoy, sin embargo, a menudo obra de manera tan definitiva y maravillosa al disponer a los egoístas, los codiciosos, los de corazón duro y los groseramente inmorales para que presten ayuda a los suyos. Él puede, y a menudo lo hace, inducirlos en contra de sus disposiciones naturales y hábitos miserables a que traten con bondad y liberalidad al ministrar a nuestras necesidades. Él tiene los corazones de todos en su mano y los dirige a donde Él quiere. Proverbios 21. 1. Cuánta gratitud se le debe al Señor por enviar sus provisiones por medio de tales instrumentos. No dudamos que un buen número de nuestros lectores podrían dar un testimonio similar al de este escritor cuando dice, con cuánta frecuencia en el pasado Dios proveyó para nuestras necesidades de la manera más inesperada. Tan pronto esperábamos que los cuervos nos trajeran alimento como que lo recibiésemos de quienes en realidad nos lo otorgaban. Y los cuervos le trajeron pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Observe que no se mencionan verduras, frutas ni dulces. No hubo lujos, sino simplemente las necesidades básicas. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera a Timoteo 6. 8. Pero, ¿lo estamos? Ay, cuán poco de este contentamiento piadoso se ve ahora, incluso entre el pueblo del Señor. ¿Cuántos de ellos ponen su corazón en las cosas que los impíos hacen ídolos? ¿Por qué están nuestros jóvenes insatisfechos con el nivel de comodidad que satisfacía a sus padres? ¿Por qué este anhelo por un automóvil, siguiendo las costosas modas del mundo en vestimenta y muebles para el hogar? El dinero desperdiciado en cosas como aspiradoras y lavadoras eléctricas debería haber ido al apoyo del Evangelio. Pero Dios no se dejará burlar. Considere las tasas e impuestos que aumentan rápidamente como un juicio divino sobre la extravagancia carnal. Debemos negar el yo si queremos mostrarnos seguidores de aquel que no tenía dónde recostar su cabeza. Y bebió del arroyo. Primero de Reyes 17. 6. No pasemos por alto esta cláusula, porque ningún detalle de las escrituras carece de sentido. El agua del arroyo era tan verdadera y definitivamente una provisión de Dios como el pan y la carne que trajeron los cuervos. ¿No ha registrado el Espíritu Santo este detalle con el propósito de enseñarnos que las misericordias comunes de la providencia, como las llamamos, también son dones de Dios? Si hemos sido provistos con lo necesario para sustentar nuestros cuerpos, entonces debemos gratitud y reconocimiento a nuestro Dios. Y, sin embargo, ¿cuántos hay, incluso entre los cristianos profesantes, que se sientan a la mesa sin pedir primero la bendición de Dios, y se levantan de allí sin darle las gracias por lo que han comido? En este asunto, también, Cristo nos ha dejado un ejemplo, pues con ocasión de dar de comer a la multitud, se nos dice que Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos. Juan 6. 11. No dejemos, pues, de hacer lo mismo. Y aconteció después de algún tiempo, que el arroyo se secó, por no haber caído lluvia en la tierra. Primero de Reyes 17. 7. Consideremos atentamente estas 5 palabras. Y aconteció significa mucho más que simplemente sucedió, significa que el decreto divino concerniente a esto ahora se había cumplido. Aconteció en la buena providencia de Dios, quien ordena todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, y sin cuyo permiso personal nada ocurre, ni siquiera la caída de un gorrión a tierra. Mateo 10. 29. ¿Cuánto debería consolar esto a los hijos de Dios y asegurarles su seguridad? No existe tal cosa como el azar con referencia a Dios. Donde quiera que este término aparece en la Biblia siempre está en conexión con el hombre, refiriéndose a algo que ocurre sin el designio de Dios. Todo lo que ocurre en este mundo es tal como Dios lo ordenó desde el principio. Hechos 2. 23. Procure recordar ese hecho, querido lector,
la próxima vez que se encuentre en dificultades y angustias. Si usted es parte del pueblo de Dios, Él ha provisto para cada contingencia en su pacto eterno y sus misericordias son seguras. Segundo de Samuel 23. 5. Isaías 55. 3. Y después de un tiempo o margen, al final de los días, por cuya expresión Lightfoot entendió después de un año, que es frecuentemente el sentido de esa frase en las Escrituras. Sea como fuere, después de un intervalo de cierta duración el arroyo se secó. Krummacher declara que el mismo nombre Kerit denota sequía, como si por lo general se secara más rápidamente que cualquier otro arroyo. Lo más probable es que fuera un arroyo de montaña, que fluía por un estrecho barranco. El agua le llegaba por vía de la naturaleza o de la providencia ordinaria, pero el curso de la naturaleza ahora se había alterado. El propósito de Dios se había cumplido y había llegado el momento de la partida del profeta hacia otro lugar de escondite. El secado del arroyo fue un poderoso recordatorio para Elías de la transitoriedad de todo lo mundano. La apariencia de este mundo pasa. 1 Corintios 7. 31, y por lo tanto no tenemos aquí ciudad permanente. Hebreos 13. 14. El cambio y la decadencia están impresos en todo aquí abajo, no hay nada estable bajo el sol. Por lo tanto, debemos estar preparados para cambios repentinos en nuestras circunstancias. Los cuervos, como hasta entonces, trajeron al profeta carne y pan para comer cada mañana y cada tarde, pero no podía subsistir sin agua. Pero, ¿por qué no habría de proveer Dios el agua de una manera milagrosa, como lo hizo con la comida? Sin duda lo hubiera podido hacer. Pudo haber sacado agua de la roca, como lo hizo con Israel, y con Sansón de una quijada. Jueces 15. 18 al 19. Sí, pero el Señor no se limita a un solo método, sino que tiene una variedad de maneras de lograr que se cumpla el mismo fin. Dios a veces obra de una manera y a veces de otra, empleando este medio hoy y aquel mañana, para cumplir sus consejos. Dios es soberano y no actúa según reglas ni rutinas. Siempre actúa según su propio beneplácito, y lo hace para mostrar su total suficiencia, exhibir su sabiduría multiforme y demostrar la grandeza de su poder. Dios no está atado y si cierra una puerta puede fácilmente abrir otra. Que el arroyo se secó, el arroyo de Kerit no fluiría para siempre, no, ni siquiera para el profeta. El propio Elías debía sentir lo terrible de esa calamidad que había anunciado. Ah, mi lector, no es algo infrecuente que Dios permita que sus propios queridos hijos se vean envueltos en las calamidades comunes de los ofensores. Es cierto que Él hace una diferencia muy real tanto en el uso como en el resultado de sus azotes, pero no así en la forma en que los inflige. Vivimos en un mundo que está bajo la maldición de un Dios santo, y por lo tanto, el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba, y no hay escapatoria de los problemas mientras estemos en esta escena. El propio pueblo de Dios, aunque es objeto de su amor eterno, no está exento porque muchas son las aflicciones del justo. ¿Por qué? Por diversas razones y con diversos propósitos. Uno de ellos es apartar nuestro corazón de las cosas de abajo y hacer que fijemos nuestro afecto en las cosas de arriba. El arroyo se secó, a simple vista, eso hubiera parecido una verdadera desgracia, pero a la razón carnal, una verdadera calamidad. Intentemos visualizar a Elías allí, en Kerit. La sequía estaba por todas partes, el hambre en toda la tierra, y ahora su propio arroyo comenzó a secarse. Día a día, sus aguas fueron disminuyendo gradualmente hasta que pronto apenas quedó un hilo de agua, y luego cesó por completo. Se había vuelto cada vez más ansioso y sombrío, se dijo, ¿qué debo hacer? ¿Debo quedarme aquí y perecer? ¿Se ha olvidado Dios de mí? Di un paso en falso. Después de todo, al venir aquí, todo dependía de cuán firme permaneciera en ejercicio su fe. Si la fe era activa, entonces admiraba la bondad de Dios al hacer que ese suministro de agua durara tanto tiempo. Cuánto mejor para nuestras almas, si en vez de lamentar nuestras pérdidas, alabamos a Dios por continuar sus misericordias para con nosotros por tanto tiempo, especialmente cuando tenemos en mente que solo nos son prestadas, y que no merecemos ni la más mínima de ellas.
Aunque moraba en el lugar que Dios le había asignado, Elías no estaba exento de esos profundos ejercicios del alma que siempre son la disciplina necesaria de una vida de fe. Es cierto que los cuervos, en obediencia al mandato divino, lo habían visitado diariamente, proporcionándole alimento por la mañana y por la tarde, y el arroyo había corrido por su tranquilo curso. Pero la fe debe ser puesta a prueba y desarrollada. El siervo de Dios no debe quedarse en el suelo, sino pasar de una clase a otra en la escuela del Señor, y habiendo aprendido, por gracia, las lecciones difíciles de una, ahora debe avanzar para luchar con otras aún más difíciles. Tal vez el lector se encuentre ahora frente al arroyo que se seca de la popularidad, de la mala salud, de la disminución de los negocios, de la disminución de las amistades. Un arroyo que se seca es un problema muy real. ¿Y por qué permite Dios que el arroyo se seque? Para enseñarnos a confiar en Él, y no en sus dones. Como regla general, Él no provee por mucho tiempo para su pueblo de la misma manera y por los mismos medios, para que no descansen en ellos y esperen ayuda de ellos. Tarde o temprano, Dios nos muestra cuán dependientes somos de Él, incluso para el suministro de misericordias diarias. Pero el corazón del profeta debe ser probado, para mostrar si su confianza estaba enquerido en el Dios viviente. Lo mismo sucede en su trato con nosotros. Con cuánta frecuencia pensamos que estamos confiando en el Señor, cuando en realidad estamos descansando en circunstancias cómodas, y cuando se vuelven incómodas, cuánta fe tenemos,